Bienvenidos a un nuevo programa en la página de Antonio Krauchuk. Doy gracias a Dios que en este día puedo hablar de la palabra del Señor. Dios me da fuerza a pesar de los años, y saludo a todos mis compañeros, hermanos, consiervos, con la paz del Señor, aquellos que quieren escuchar la palabra. No es mi palabra, sino que trato de que la palabra siempre sea del Señor, así como el mismo Jesús había dicho, que Él no predica, no habla de su propia cuenta, sino que tiene uno que lo está gobernando, que es Dios. Y ese Dios es el que habitaba en Jesús, y Él obraba. Así también nosotros sabemos que estamos en el Señor, y la palabra misma nos dice: no se preocupen cuando tienen que hablar, porque yo hablaré por ustedes. Y esto es lo que nosotros, como siervos, como aquellos que levantamos en alto la voz de Cristo, queremos que el Señor hable y que el Señor toque las vidas. Muchas veces son palabras fuertes, pero siempre digo que en los tiempos de antes, cuando alguien tenía una enfermedad grave, siempre decían: llama a uno de tus familiares más cercanos. Y entonces ya uno se daba cuenta que estaba un poco adelantada la enfermedad. Y entonces venía el padre o la madre y le contaban, pero al enfermo no le contaban nada. Hoy, gracias a Dios, la medicina ha adelantado mucho. Y el médico ya directamente, si tiene cáncer, le dice: tenés cáncer. A mí me han dicho en una oportunidad, hace como 30 años, cuando me dializaban, me decían: bueno, te vamos a sacar la última gota de líquido que tiene los riñones, te vamos a poner la fístula y te vamos a dializar por vida. Y yo me miré y dije: no lo voy a permitir. Prefiero morir, pero no lo voy a permitir. Vinieron hasta 2 veces vinieron a casa, que algo tan extraño, ¿no? Para decirme: esto cuesta hacer por intermedio de la obra social, hacer trámite, pedir la fístula, y cómo usted la rechaza. Pero yo dije: soy pastor, oro por los enfermos, ¿y cómo voy a hacer una cosa de esa? Y lo rechacé, no quise saber nada. Pero los médicos se jugaron un asado de que yo iba a quedar por vida para dializarme. Pero gracias a Dios, cuando yo decidí y creía en el Señor que podía obrar, recuerdo que en una oportunidad estaba solo y tenía una grabación del trío Mar del Plata que decía en ese himno, ese canto: cuando pases por Corrientes no te olvides de pasar por la casa de Gustavito. Gustavito necesitaba que alguien pudiera predicarle, hablarle,
sanar. Y yo decía, Señor, pasa por en mi casa, pasa por casa que tanto necesito. Estaba solo ese día. Me llené de lágrimas y le pedí misericordia al Señor. Y usted sabe que fui al otro día a dializarme. Y mientras que me estaban dializando, sentí como algo que cayó desde mi cabeza y sentí una sensación de, perdonen la expresión, de orinar. Yo hacía como mucho tiempo, porque la orina se junta con la sangre y entonces día por medio hay que sacar el agua, y a mí me sacaban día por medio 4 litros, 5 litros de agua, porque se mezclaba con la sangre. Ya era tanto, pero después de haber pedido al Señor, al otro día voy y estoy en la silla, en el asiento del diálisis, y tuve la sensación, y le dije a la enfermera, mira, tengo la sensación, ganas de ir al baño. Y me dice, mira, la sangre está en continuo trabajando y no te podemos sacar de la máquina porque te agarra un shock y vas a morir. Y tuve que aguantar, pero salí de la máquina y fui derecho al baño. Lo único que fue una gotita. Y yo dije, gracias, Señor. Y a la noche comenzó el diluvio. Así que muchas veces cuando decidimos de hacer algo por las cosas de Dios, Dios también se preocupa en hacer las cosas. Por eso, mis queridos, hay que confiar en el Señor. Este tema de hoy, el día de ayer, he grabado el tema de la obediencia. El programa de hoy, el tema es camino a la rectitud. ¿Qué es la rectitud? Lo que tenemos que hacer o tenemos que decir, ser rectos. Podemos ser buenos, pero no rectos. Podemos ser rectos, pero no buenos. Cuando una persona es recta, es una persona que dice la verdad. Es una persona, aunque no me gusta, tengo que decir la verdad. Hay veces nosotros como cristianos, por no golpear a nadie, decimos media verdad, para que nadie se enoje. Pero vuelvo a decir lo mismo. Hoy ya los médicos no dicen la media verdad. Los médicos ya dicen la verdad. Y si hay que hacer rayos, si hay que hacer, y si se puede salvar, todavía, gracias al Señor, lo podemos. Así como yo me dialicé por mucho tiempo, y hoy, gracias a Dios, no necesito nada, porque Dios me dio 2 riñones nuevos. La maravilla de Dios es completa. Por eso, en este día, el deseo mío es hablar sobre ser recto. Y como dije, podemos ser buenos, pero no rectos. Tapar las cosas para que nadie se enoje.
Ojalá que podamos ser buenos y podamos ser rectos para hablar lo que tenemos que hablar, aunque no nos guste muchas veces. Yo sé que muchas veces dije cuando alguien me dice la verdad, es porque me está ayudando a salvarme. Cuando decimos la mitad de la verdad, es porque estamos en un peligro. Es mejor que nos digan la verdad. Y yo les agradezco cuando me dicen la verdad. Si alguien me dice, muchas veces viene mi esposa y me dice, Antonio, las predicaciones tuyas son muy largas, muy largas. Y yo a veces pienso, cuando miramos una película, ¿cuántas horas estamos mirando la película y no nos cansamos? Pero qué difícil es cuando se habla la palabra del Señor y no lo tomamos con alegría, con gozo, porque es una palabra que Dios directamente manda. Yo anduve 2 años y medio de novio y la veía todos los días y la quería ver todos los días. ¿Qué le parece si usted anda de novio y recibe una carta de la novia y en vez de leerla la rompe y la tira? Qué feo que es eso. Y eso así es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. No hay otra cosa, es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de Dios, me imagino los escritores que escribían lo que el Espíritu Santo les dictaba. Lo hacían con tanto temor. Hoy parecería que leemos la Biblia 5 capítulos, 6 capítulos, como un libro más. Pero es la palabra de Dios. Hay que hablarla, mirarla con amor. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice allá? Llevar los lugares, mirarlo. Yo tengo un escrito de cuántas veces el Señor habló del Antiguo Testamento y cuántas veces del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Cuántos han usado el Nuevo Testamento con salmos? Porque los salmos también hablan de Cristo. ¿Y cuántos hombres? No lo tengo a mano ahora, pero queridos, la palabra del Señor debe ser recta en nosotros. Tiene que ser una palabra que la damos con certera, una palabra que obre. Y por eso me decidí en este día, en este segundo programa de los 7 caminos de Efesios, del libro de Efesios. Yo encuentro 7 caminos correctos para llegar a la santidad. Y acá el Señor el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, verso 17, el verso 20 hasta el 24, dice así: esto pues digo y requiero de parte del Señor, que ya no andemos como los otros que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente, pensamientos huecos, pensamientos sin fundamento. El verso 20 dice: mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. El verso 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
El verso 22 en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojémonos del viejo hombre. Dejemos el viejo hombre y los pensamientos que teníamos antes, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. La palabra dice, cuando alguien se cree ser mejor que otro, se está engañando a sí mismo. En el programa anterior yo había dicho que Dios sujetó a todos en pecado para tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. ¿Por qué lo hizo el Señor así? Para que nadie se crea súper. Somos todos iguales. Si tenemos un don mayor que Dios nos dio por la fe, usémoslo, pero con humildad, con santidad, con espíritu quebrantado. Como dice la palabra en Gálatas, si vemos a un hermano que anda un poco mal, nosotros con espíritu de mansedumbre, abracémoslo, digámosle la verdad, hermano, y ayudémoslos con oración para que el hermano pueda restaurarse, pueda venir al camino nuevamente. Encontramos tantas personas que están en el mundo que ya no quieren saber más nada del Evangelio. Están golpeados, ya no les interesa más nada. Y esos son los que más tenemos que abrazar, más tenemos que animarlos, para que ellos puedan llegar a conocer el Evangelio, volver al Evangelio, como dice la palabra, con lazos de amor que el Señor los traiga. Es lo que tenemos que orar para que Dios comience a despertar. Hay veces nos sentimos tan felices. Yo muchas veces le pregunto a algunos hermanos, que vos estás tan feliz y parece que estás en la iglesia y parece que ya no necesitas más. Digo, ¿cuántos hermanos son ustedes? Algunos me dicen, somos 6, otros 4, otros 3. Y digo, ¿y todos están en el camino? No, yo solo estoy en el camino del Evangelio. Y digo, ¿y por qué tanta alegría? Si la Biblia dice que aún el mundo está gimiendo. Y nosotros tenemos que clamar por la familia. Bien que estamos contentos, que estamos salvos, el Señor nos salvó. No por nuestras obras, no porque éramos buenos, sino que nos salvó porque Dios así se le dio, se le aplació de salvarnos. En San Juan capítulo 15, verso 16 dice, yo los llamé a ustedes, no ustedes a mí, y los he puesto en este camino para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que ustedes pidan al Padre, el Padre se lo dé en mi nombre. Yo los llamé. No hay nada. Lo único que tenemos que dar es el buen testimonio, ser hombres perfectos. Cuando nosotros estamos bien delante de Dios, cuando nosotros tenemos una iglesia ordenada, Dios se va a encargar de mandar la gente, no se haga problema. Dios va a hacer la obra. Por eso, acá nos está diciendo, despojémonos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Y nos engañamos muchas veces. Y renovémonos en el espíritu de la mente. Y vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad. Mire cómo está. Creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. El Señor nos habla con toda franqueza, en verdad, en verdad. Yo en el programa anterior dije, el Señor mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? De balde, queridos. Hagamos primero la obra para que Dios obre. Muchas veces clamamos, Señor, queremos, Señor, danos, Señor esto, Señor lo otro. Y el Señor dice, ¿y por qué no hacen lo que yo les digo? Cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, cuando Dios está en nosotros, así como dice la palabra, Padre, yo en ti y tú en ellos, así como tú estás con nosotros, estamos nosotros, así ellos sean uno también. Qué bueno que es ser recto. El hombre nuevo no es judío ni gentil. El nuevo es hombre nuevo cuando tiene una creación nueva. Cuando estamos creados en Cristo. Esos son los cristianos. No es necesario que seamos judíos o que seamos griegos, pero sí que tengamos la nueva creación en el Señor. Seamos nueva criatura. Por eso 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas todas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. En Gálatas capítulo 6, versos 14 y 15 dice así Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme de mi persona, sino me gloriaré más bien en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión que se hacía en lo exterior vale nada, ni la incircuncisión, sino lo que vale es una nueva creación en Cristo. Y en Romanos capítulo 2, verso 29 dice, es judío el que lo es en lo interior, no en lo exterior. Y la circuncisión es la del corazón limpio, en espíritu, no en la ley. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso, mis queridos, somos deudores a Dios, primero, luego somos deudores a la iglesia y luego somos deudores al mundo. Tenemos que decir la verdad, tenemos que decir, ser rectos, tenemos que decir. Yo a veces me da mucha pena cuando digo, hermanos, tenemos que hablar, pero hermano, si usted habla la verdad, se va a mitad iglesia. No. Si son de Dios, no se van a ir, pero háblenle la verdad. La Biblia dice, bautícense y arrepiéntanse. Bautícense y arrepiéntanse. Y luego dice, bautícenlo y enséñenle la palabra del Señor. Sabe que los chicos de 4 años ya tenemos que enseñarle cultura, ya tenemos que enseñar que sepan hablar, ya tenemos que educarlos. Y por eso las madres los llevan a preescolar, para que ya vayan aprendiendo.
Y esos son los que nosotros tenemos que hacer, decir la verdad, querido. Ahora, si no conocemos la verdad, si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, es imposible, es imposible. Querido, en Efesios capítulo 4, verso 25 dice, por la cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Mire, si a mí me duele este dedo, está sufriendo y están sufriendo todos. Digámosle la verdad para curar este dedo, para que todo el miembro, todo el cuerpo no sufra. Por eso digamos la verdad, no media verdad. La verdad, enfrentemos a la verdad. La verdad es Cristo. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí saltó Tomás y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes, todavía no me conocen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las cosas que yo hago no las hago por mi cuenta. Las hace el Padre que está dentro mío. Y nosotros lo mismo, querido. Tenemos que saber que el Señor está en nosotros. Y si hablamos mitad de verdad, no somos rectos. No somos rectos. Por eso tenemos que buscar la rectitud. Y Zacarías en su carta dice, estas son las palabras, las cosas que habéis de decir. Hablen verdad, la cual, cada cual con su propio prójimo, juzgad según la verdad, no por vista, y lo conducen con lo conducente, lo que ayuda a la edificación, a la paz en vuestras puertas, en vuestros labios. Debe haber verdad. Tenemos que mostrar, llevar verdad. Por eso nos habla acá en muchos lugares el camino de la verdad. San Juan capítulo 17, verso 21, es la oración de Jesús. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En Juan 10:30 dice, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, unidad. 1 Pedro capítulo 2, verso 7 dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué es la cabeza del ángulo? Son dos líneas que parten de un mismo punto. O sea, Jesús y Dios corren en una misma línea. Y acá nos dice, los edificadores que edificaron desecharon, a la verdad Dios la ha hecho cabeza del ángulo. Las dos líneas que parten de un solo lado es una sola cosa. San Juan 14, 8, 10, primero 8 y después 10 al 11, dice Tomás,
Señor, muéstranos al Padre que nos basta. Tomás le dice al Señor, mirándolo con lástima, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De otra manera, creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí el apóstol nos habla en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Y con esto quiero terminar con palabras de sabiduría. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios está dentro de nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Y termino con Romanos capítulo 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Y el verso 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Gracias a Dios. Queridos, el programa es el camino a la rectitud. Seamos buenos y rectos. Jesús ha sido bueno y recto. Él cuando tenía que decir, él tenía muchos enemigos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, los escribas que caminaban con él para siempre sacarle algo y tentarlo y preguntarle cuál es el primer mandamiento, qué pasa cuando después de la muerte y cuántas otras preguntas le hacían a Jesús. Hoy también está el mundo que nos quiere, nos pregunta. Algunos se ríen, otros aceptan, pero cuando nosotros estamos bien encaminados en las cosas del Señor, no precisa hablar mucho. Yo recuerdo cuando pastoreaba por los anexos, y ya me conocían de lejos, venían los chicos, me abrazaban, pastor, y ya me agarraban el maletín, y se peleaban por llevarme el maletín. Pero ese cariño y ese testimonio que uno deja, hasta hoy, que hace como 20 años que no voy, por eso, pastoreando ahí por la edad que yo tengo, todos se acuerdan, porque yo iba casa por casa, no me importaba si era pobre, si era rico. Algunos me echaban, otros me aceptaban, con otros tomaba mate. Venía el cura también a tomar mate conmigo. Venía el pai también a tomar mate conmigo. Yo tengo el Espíritu de Dios y no tengo miedo a nada. Por eso tenemos que dejar un testimonio bueno y Dios se va a preocupar por traer las almas. Cuando decimos la verdad y queremos que la persona se salve, seguro que Dios va a mandar gente. Van a venir de todos lados. Así dice en Isaías, el capítulo 55.
vendrán de lugares que tú ni pensaste tampoco, vendrán de otros lugares. Por eso quiero terminar orando. Que esta palabra pueda llegar a los corazones, pueda ser afecto. Hay mucho para hablar. Ya les dije que acá en Efesios, el libro de Efesios, es un libro tan hermoso, tan hermoso. Yo tengo todos los capítulos en un resumen de todo esto. Qué lindo que es. Acá hay victorias, acá hay fracasos, acá hay glorias, acá hay exhortaciones, acá hay enseñanzas. Aquí es un libro maravilloso. Es un libro que nos trae en dos etapas. Está la etapa de doctrina y está la etapa de la vida que tenemos que llevar día a día. La enseñanza de cómo tenemos que proceder, cómo tenemos que vivir. Y yo aprendí de este libro. He trabajado 34 años en una sola empresa y he sido fiel. No es porque lo diga yo, pero nunca he sacado nada de la fábrica. Salí después de 34 años de la empresa, ni siquiera un tornillo he robado, porque soy un cristiano y lo que necesitaba lo pedía y me lo daban. Por eso, querido, seamos buenos y rectos. Por eso oramos al Señor. Padre, te doy muchas gracias. Muchas gracias de poder entregar esta reflexión, Señor. Que tú puedas obrar a través de ella, que podamos ser realmente buenos y rectos. Que seamos buenos, compasivos con todos y que podamos buscar de decir la verdad. La verdad siempre tiene que resplandecer en nuestra vida, pero hablar la verdad con mansedumbre, con humildad. Cuántos heridos que hay en el camino que están necesitando una palabra sabia, una palabra de amor, una palabra que no nos consideremos que somos algo, no siendo nada y nos estamos engañando, sino que podamos ser humildes, podamos entrar en el corazón de la persona, podamos decirle, te quiero acompañar a llevar la carga que tú estás teniendo. Por eso, querido, gracias damos al Señor en esta reflexión que he podido dar. Dios quiera que podamos llegar a la rectitud. Veremos más adelante, como siempre lo digo, hay 7 caminos para llegar a la rectitud. Hemos hablado sobre ser obediente. El programa de hoy, el camino a la rectitud, ser rectos, ser ordenados y dar un buen testimonio. Que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima, si así Dios lo permite.